Bienvenidos a la capacitación de hoy. Hoy vamos a estar aprendiendo a utilizar la máquina de sublimación, la P8200-11. Bueno, primeramente vamos a la parte de para la conexión. Colocamos acá el cable y algo muy importante. Siempre en el momento de que van a mandar a hacer una instalación, si es que no tienen o si tienen ya, usar el enchufe chusco, ya que si hay cualquier descarga eléctrica para que nos sirva lo que sería la conexión a tierra, para que cualquier descarga que haya no dañe la máquina. Entonces conectamos, ahí se prende la máquina. Este botoncito rojo que tenemos aquí es para encenderla, entonces apretamos por 3 segundos, ahí se enciende. El numerito que vemos ahí en pantalla es la temperatura en este momento de la máquina. Bueno, esta es la parte de configuración, este botoncito que tenemos aquí arriba. Al seleccionar ahí, el primer numerito que vemos acá sería la temperatura. Entonces ahí 160 grados. De repente vamos a sublimar o vamos a sublimar encima de una taza, nos pide 200 grados. Entonces esto alzamos con este botoncito, 200. Si de repente llegan a pasar, este es para retroceder. Bueno, ahí ya tenemos la temperatura. El siguiente, al seleccionar nuevamente acá, va a ser el tiempo. Vamos a suponer que una taza, vamos a seleccionar una temperatura en 200 la temperatura, y el tiempo sería en 60 segundos. Y de repente pide 70, vamos a seleccionar nada más. Ahí ya tenemos seleccionado y dejamos ahí para que llegue a la temperatura que acabamos de seleccionar, que sería 200. Acá, para que tengan en cuenta, cuando seleccionan la temperatura, se prende de un lado aquí en rojo. Al seleccionar tiempo, acá vemos las lucecitas en azul. Ahí empieza a subir la temperatura. Esto, como les dije, tiene que llegar a la temperatura seleccionada, que es 200. Ahora estamos en 80. Ven cómo suena el sensor para poder ahí sacar de costado la plancha, colocar el material que vamos a sublimar aquí, colocamos encima, lo bajamos. La presión es muy importante en el momento antes de seleccionar todo, probar para que no ejercen tanta fuerza sobre el material que van a sublimar. Si es que es muy fuerte, entonces vamos regulando con esta perillita que tenemos aquí encima. A la izquierda girando es para alzar un poquito más si es que está ejerciendo demasiada presión. Y lo contrario es para, de repente, si está muy flojita ya, para poder ajustar bien también. Porque si es que no se ajusta bien, no agarra bien el material que vamos a sublimar, entonces sale mal la sublimación. Entonces es muy importante la presión que tenga que tener sobre el material la plancha. Una vez que esté, ahí ya empieza a bajar el segundo. Había seleccionado en 60, va a bajar en 0. Una vez que llega a 0,
suena nuevamente la alarma para poder retirar el material que acabamos de sublimar. Ahí al llegar a 0, entonces suena nuevamente la alarma para poder retirar la resistencia y retiramos el material que acabamos de sublimar. Yo les estoy mostrando de esta manera, pero al final de este video que estoy haciendo van a poder ver exactamente el procedimiento que tienen que hacer para sublimar los materiales. En este caso, todo lo que sea plano es lo que usamos con esta resistencia. Cuando vamos a trabajar de repente con tazas, vamos a apagar un ratito la máquina. Apretamos nuevamente por 3 segundos para que se pueda apagar. Cuando vamos a cambiar la resistencia, es importante apagar la máquina y desenchufarlas. Muchas veces hay problemas de que la resistencia se quema frecuentemente. ¿Por qué pasa eso? Porque en el momento del cambio de resistencia procedemos mal al cambio, o sea que sí o sí hay que apagar la máquina y desenchufar como acabo de hacer y después proceder a cambiarlo. En este caso vamos a cambiar para utilizar las resistencias que son para tazas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente vamos a conectar esto aquí, la resistencia de las tazas. Tienen que fijarse, acá tiene una ranurita que tiene que coincidir ahí al costado, o si no, no entra. Y ahí aseguramos. También aquí tenemos el sensor de la taza. Esto sí o sí hay que conectar para que el sensor pueda funcionar. Esto, por ejemplo, la resistencia de la plancha tiene su sensor acá arriba, por eso no conectamos nada, es directamente, por eso su sensor tiene acá arriba, sería este. Nuevamente vamos a enchufar la máquina, lo volvemos a encender y ahí el numerito, como les dije hace rato, el numerito que vemos al encender la máquina es la temperatura en ese momento de la resistencia. En este caso tenemos esta que es para taza. Va a variar mucho porque las resistencias para usar con eso hay varias medidas. De acuerdo al tipo y el tamaño de las tazas, o ya sea también choperas, vasos, sublimables. Eso es importante saber también, que cualquier material que se va a sublimar tiene que tener polímero, o sea que si no tiene polímero el material no va a poder transferir el diseño que tenemos para sublimar, o sea que sí o sí tiene que tener polímero, eso tengan en cuenta. Bueno, estas son entonces para hopis, estas son para tazas cónicas, estas son para tazas más pequeñas, o sea que de acuerdo a la forma que tenga el material van a ver cuál de las resistencias que tienen acá les va a servir. Entonces, para poder cambiarlas, y es muy fácil de cambiar cada resistencia. ¿Cómo hacemos el cambio? Aquí, por ejemplo, se afloja estos 4 tornillitos y se retira la resistencia que viene puesta por la máquina. La parte de configuración, de acuerdo a la temperatura y al tiempo
que les indique para poder sublimar en una taza sublimable. Entonces seleccionamos de la misma forma que acabamos de hacer hace rato. Se entra en configuración, se selecciona la temperatura, vamos a poner 190 en 60 segundos, por decirlo. Ahí vamos a esperar que suba a 190. Entonces, mientras le voy a mostrar, cuando van a sublimar sobre una taza, lo primero que hacemos es ver la presión que tiene que tener encima de la taza, la resistencia. Entonces acá probamos, vemos si no se mueve, ahí por ejemplo está súper bien, no se mueve la taza y no ejerce mucha presión sobre la taza en el momento de ajustar. Porque es importante ver eso. En caso de que tenga mucha presión, al ajustar más la presión más la temperatura, puede romper el material. Entonces es muy importante ajustar primeramente la presión encima del material que vamos a sublimar. De luego lo que hacemos es colocar el papel. Esto, por ejemplo, tengo mi cinta térmica en un cortacintas, que es mucho más fácil trabajar con ella, porque mientras tenemos en la mano acá, agarramos, cortamos la cinta y lo pegamos. Una vez que tengamos pegado con el papel, colocamos para poder sublimar. Esto colocamos entonces acá con la cinta térmica pegada, ajustamos, esperamos ahí que llegue nuevamente. Tengan en cuenta, muchas veces algunos se asustan que al poner la taza vuelve a bajar la temperatura. Eso es por o sea, que sería el frío que hace del material, que hace que vuelva a bajar y nuevamente va a empezar a subir la temperatura. Cuando ya empieza a calentar la taza, ahí va a volver a subir a la temperatura seleccionada, y una vez que llegue a la temperatura seleccionada va a empezar a contar el segundo. Bueno, quiero aclararles también el tema en el momento que uno va a imprimir el diseño que va a sublimar por el material. La importancia de hacia dónde tiene que sublimar sobre el papel el diseño. O sea que sí o sí tiene que quedar del lado claro del papel, como pueden observar acá. Porque si hacemos lo contrario, no nos va a servir, o sea que no nos va a poder transferir el material al material el diseño que tenemos por el papel. Eso para que tengan en cuenta. Acá tenemos los diferentes tipos de papel. Este es el papel de sublimación, que es para transferir, ya sea para tazas, kepis, bolígrafos, o sea que todos los materiales que tengan polímero se hace con este papel, que es el papel de sublimación. Y los que sean también remera de poliéster. En caso de que quieran hacerlo sobre telas de algodón, tenemos estos dos papeles. Este, por ejemplo, es el papel transfer, que es para prendas oscuras,
Y la otra que es el papel transfer para prendas claras, o sea que sí o sí hay que, de acuerdo al material que van a utilizar, o sea que el color que van a utilizar, van a tener que ver cuál de los dos papeles le va a servir. Esto, por ejemplo, son materiales que no vienen con la máquina, pero acá en Todo Costura pueden acercarse en la parte de insumos para poder adquirirlas, como también la cinta térmica y el portacintas que tenemos también acá en Todo Costura. Bueno, acá quiero mostrarles cómo se cambia la resistencia cuando van a de repente sublimar sobre copies. Como es caliente, utilizamos el guante que nos protege para no quemarnos. Esto, por ejemplo, con algunos modelos de transfer viene este guante, como también con algunas no, pero igualmente acá en Todo Costura tenemos como opcional para adquirir. Lo que vamos a hacer entonces es aflojar los 4 tornillitos . Vamos a desenchufar la máquina porque vamos a tener que desconectar la resistencia para colocar el siguiente. Entonces, desenchufamos la máquina, apagamos y desenchufamos para evitar que se nos queme la resistencia. Retiramos la resistencia que teníamos puesta y vamos a colocar el siguiente, y en caso de que sea copies, entonces la resistencia para copies. Y ya tenemos puesta la resistencia para copies. Lo mismo el copies o el material que van a sublimar, colocamos nuevamente ahí y vemos si el ajuste está bien. Si de repente está muy ajustado esta perillita, acá tenemos, esto es para aflojar más o ajustar más de acuerdo a la presión que estamos teniendo. O sea que si estamos excediendo de presión, se afloja al girar en contrarreloj, y lo contrario es para ajustar más. Siempre probamos por el material que vamos a utilizar.
Y lo mismo la parte de cambio de resistencia, la ranurita acá, hacemos coincidir ahí y ya está. Y el procedimiento para configurar el tiempo y la temperatura, como les dije, al final del video vamos a mostrarles, como también acá en lo que es el manual de instrucción también les trae cuando va a ser lo que sería telas de poliéster, telas de algodón, kepis, cristales, aluminios, tazas mágicas, platos, ¿sabe? Todos los tipos de materiales que podemos sublimar, acá tienen lo que sería la temperatura y el tiempo. En caso entonces de que quieran cambiar en Fahrenheit, como les dije, la máquina está en grados Celsius, entonces apretamos los dos botoncitos de abajo. Ahí por ejemplo ya ven que ...370 grados en Fahrenheit. Y si quieren volver a cambiar en grados Celsius, directamente cambiamos ahí al apretar los dos botoncitos de abajo, el signo menos con el signo más al mismo tiempo. Bueno, ahora vamos a apagar la máquina, desenchufamos y vamos a ver cómo cambiamos la resistencia para utilizar bueno, vamos a empezar primero con los platos, ya que con la misma resistencia, pero igual vamos a tener que retirar el de tazas y volver a utilizar directamente nuestra plancha normal. Ahí. Y vamos a retirar para utilizar lo que es para transferir sobre platos. Sí o sí vamos a usar los guantes porque vamos a calentar la plancha. Entonces para platos vamos a poner en la configuración entre 180 190 sería para platos en 120 segundos. Esto por ejemplo pueden probar, y si de repente no les sale bien la sublimación, esto pueden corregir, alzar un poquito más el tiempo o la temperatura, pero entre 180 y 190 es lo que usamos más para la transferencia para los platos. Lo primero que hacemos, de acuerdo al lado que vamos a utilizar, vamos a colocar esto. Si el plato es de 8 onzas, vamos a usar del lado más chico, y si es de 10, vamos a usar del lado más grande. Del lado que van a utilizar es el que tiene que quedar hacia arriba para que pueda calentar bien, porque sabemos que la plancha calienta de hacia arriba, no de hacia abajo. Entonces esto por ejemplo vamos a alzar más para poder bajar. Vamos a dejar un rato ahí. Y vamos a usar los guantes para no quemarnos.
Luego retiramos. Entonces ahí retiramos una vez que calentamos, y ahí ponemos por el plato y volvemos a colocar, o sea, del lado que calentamos vamos a poner por el plato ya con el diseño puesto, volvemos a colocar y volvemos a bajar la plancha para poder transferir ya por el plato el diseño. Bueno, eso para que tengan en cuenta, solamente les estoy mostrando el procedimiento. Después, al final de este video, les vamos a pasar el procedimiento completo ya con los elementos para hacer el trabajo en sí. Vamos a retirarnos. Ahora les voy a mostrar, porque ya para trabajar con lo que es kepis y bolígrafo, vamos a apagar la máquina y desenchufar, como les digo, para cada cambio de resistencia, apagar la máquina y desenchufar para que no se queme las resistencias, que es algo que pasa frecuentemente a la gente por no hacer ese procedimiento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bajamos con un destornillador cruz, vamos a retirar este tornillito. Ya podemos retirar. Por ejemplo, hay que buscarle el lado, vamos a llevar al costadito para poder retirar, porque como ven, acá se sujeta. Entonces, para poder quitar, hay que llevar al costado. Ahí retiramos. Cuando vamos a trabajar con los bolígrafos, también tenemos que retirar la base. Sacamos ahí. Acá pueden ver estos tornillitos, son para sujetar. Lo que va a ir de la parte de abajo. Por ejemplo, esto que es para bolígrafos. Ajustamos. Los dos tornillitos, y para colocar la parte de arriba tenemos estas tuercas. Esto vamos a retirar. Vamos a colocar acá. Y aquí arriba.
Esto, por ejemplo, antes de colocar también podemos poner ya esto para que nos sea más cómodo. Eso ya de acuerdo a cómo les sea más fácil pueden colocar. Hay que saber que la conexión tiene que quedar hacia atrás. Entonces, lo tenemos ahí. Y esto vamos a conectar la resistencia para bolígrafos, y cuando van a usar la resistencia para el bolígrafo y para el kepis, sí o sí acá abajo ahí está el sensor, y para que pueda funcionar el sensor hay que conectar aquí, porque si no, no nos funciona el sensor y no vamos a poder hacer bien nuestra transferencia. Ahí encenden, vamos a enchufar la máquina, vamos a encender y vamos a seleccionar, igual que con todas las demás hicimos, seleccionar el tiempo, que en 300, en lo que es bolígrafo sería en menos tiempo para no quemar. Más o menos entre 180 sería 20 a 15 segundos. Entonces seleccionamos eso, ya tenemos luego lo que sería 190, vamos a bajar en 180 y el tiempo vamos a bajar en 15, por ejemplo. Eso van a ir viendo, depende mucho la calidad del bolígrafo y esas cosas influyen mucho, entonces pueden probar con eso y van ajustando de acuerdo a la primera prueba que hagan. Si ven que le falta más tiempo o más temperatura, le van aumentando. Es prueba y error. Esto, una vez que está, ven que al bajar no alcanza la parte de abajo, entonces acá regulamos como hicimos también con el plato. Ahí, por ejemplo, falta un poquitito para no apretar demasiado y no se nos queme. Ahí ya cuesta mucho, entonces levantamos un poquitito más. Esto vamos probando hasta encontrarle el punto ideal para poder utilizar. Y ahí, una vez que esté, llega a la temperatura seleccionada, que sería 180 en este caso. Ahí, como ya está conectado los sensores, una vez que llega a la temperatura va a sonar y ahí vamos a bajar sobre el material la plancha y ya va a empezar el conteo automáticamente. Acá seleccionamos 180 la temperatura y vamos a
poner en 20 segundos. Puede ser 15, puede ser 20. Eso vamos probando. Vamos a poner 20 para probar. Entonces en 20 segundos terminaría el conteo. Acá ya sube la temperatura. Y ahí empieza, al apretar el signo más, empieza a bajar el tiempo. Cuando llega a 0, va a sonar el sensor para poder retirar el material que acabamos de sublimar. Entonces acá levantamos, volvemos a colocar el siguiente material para sublimar o el bolígrafo, volvemos a bajar y apretamos nuevamente el signo más una vez más y empieza otra vez el conteo. O sea que continuado ya podemos ir sublimando los materiales una vez que bajen cero. Se retira, se pone el siguiente material, apretamos, retiramos, bajamos para el siguiente, signo más, apretamos una, dos veces y ya vuelve el conteo. O sea que ya vamos haciendo continuado el trabajo. Eso pasa con todas las resistencias. O sea que si estoy haciendo taza, el mismo procedimiento. Si estoy haciendo kepis, el mismo procedimiento. O sea que en todos directamente es apretar el signo más y vamos sublimando continuamente. Bueno, ahora vamos a apagar la máquina. Voy a volver a desenchufar. Ahora les voy a mostrar el procedimiento que tenemos que hacer. Prácticamente es igual a esta para trabajar con kepis. Vamos a retirar de acá. Vamos a retirar primero la conexión de la resistencia. El sensor vamos a dejar porque con el kepis se usa el mismo sensor. Y ahora vamos a colocar tanto la resistencia para kepis como también la parte de la base, igual como hicimos recién. Ajustamos acá los dos tornillitos. Esta es la parte de arriba. Tiene que quedar bien recto. Como pueden observar, esto hay que alzar para que pueda coincidir. Por ejemplo, ya está bien, depende del grosor del kepis, van a ir avanzando más, o sea, ya según la necesidad. Esto hay que dejar bien recto.
diciendo, todo eso al final de este video van a poder ver cómo colocar el kepis para poder sublimar. Ahora colocamos la resistencia, ajustamos, volvemos a enchufar. Repito, ese procedimiento hacer para que no se queme la resistencia. Encendemos la máquina y ahí vemos el ajuste que necesita para el kepis, la temperatura y el tiempo. Y esa parte, el mismo procedimiento que estuvimos haciendo con las tazas, con el bolígrafo o con los materiales planos, o sea que tanto remeras como carcasas de teléfono y eso, el mismo procedimiento. Se selecciona configuración, se selecciona la temperatura indicada para ese material, el segundo que es el tiempo indicado y ya está. O sea que no hay ningún secreto. Esta parte al menos los ajustes para todos los trabajitos que vamos haciendo es lo mismo, solamente que lo que va a ir variando sería el tiempo y la temperatura. Les quiero mostrar cómo vamos a desmontar la parte del cabezal una vez que vamos a cambiar nuevamente la plancha normal. Por ejemplo, lo llevamos al costado, levantamos, vemos si coincide los agujeros. Una vez que coincida, lo colocamos. Hasta que entre totalmente el tornillito ajustado. Otra cosita que quiero que tengan en cuenta una vez que utilicen todo lo que es la plancha, cuando van a limpiar, porque además cuando es tela se queda, o sea que se quema un poquitito la plancha normal que tenemos en la casa, por ejemplo, se quema un poquitito por las telas. Lo mismo pasa con esto. Entonces, como esta es flonada, la parte de abajo, hay un spray que sirve para limpiar eso. Entonces lo que hacemos es calentar por unos minutos la máquina, le rociamos ese material y le pasamos un trapito para limpiarlo. Entonces para el siguiente trabajo no tengamos inconvenientes con la máquina que de repente se queda pegado a la tela por lo que tiene pegado ahí en la parte de la base. Eso para que tengan en cuenta. Acá en Todo Costura tenemos ese limpiador, entonces se llama limpiador para fusionadora, entonces eso van a usar para la limpieza de la plancha. El papel sublimable.
Cuando van a sublimar, es importante fijarse, como ven, de un lado el papel es verde, del otro lado es blanco, del lado blanco es donde se tiene que sublimar el diseño. ¿Qué pasa si yo agarro, imprimo mal el diseño? No me va a transferir, no me va a servir, entonces es importante ver el lado que corresponde. Y a medida que van probando el tema del tiempo y la temperatura, fijarse también en el color del papel. En la tabla del tiempo van a encontrar en el paso 3 que el papel, si queda blanco, o sea que del mismo color, es por falta de tiempo. Si es amarillento, será tiempo correcto. Y si queda un color marrón café, entonces ya sobrepasamos el tiempo. Entonces es por eso que vienen, lo que es la parte del tiempo viene entre 150 y 240, por ejemplo, para tazones de 11 onzas, porque van a ir probando para ver exactamente cuál va a ser el tiempo para el material que tienen a mano, porque les dije que la calidad implica mucho para eso. Y así, de esta manera, concluimos nuestra capacitación de hoy con la máquina P8200-11.